de la iglesia de Bloomfield, en Nua. Él es dominicano, tiene su ministerio también de pie. Y pues es un honor, Rafael, tenerte esta noche con nosotros. Eh, puede, Tienes el espacio para abrir tu cámara y también tu micrófono y pues llevarnos hasta los pies del Señor a través de su palabra. Amén. Bienvenido, Rafael, y gracias por aceptar la invitación. Amén, mi hermana. Dios le bendiga a todos ustedes. Muestro mi humilde rostro para los que no me conocen. Estamos aquí para servir a Dios y servirle a todos ustedes. Bien, hermanos, le invitamos a que, así como estemos, vamos a orar un momentito más antes de comenzar con el estudio de esta noche. Oramos. Querido Dios que estás en los cielos, muchísimas gracias porque pone en nuestro corazón a esta hora de la noche la necesidad de buscarte en oración y en el estudio de tu palabra. Te pido una bendición muy especial por este ministerio y una bendición muy especial por mi persona que va a exponer tu palabra. Limpia nuestra mente, quita todo ruido de nuestro ser para nosotros poder entender el mensaje que tú has puesto en mi corazón para que todos escuchemos, todos aprendamos y todos obedezcamos por amor a ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, en esta noche, como la hermana dijo, yo he titulado, o si usted quiere ponerle un título al tema, se titula Misericordia. Vamos a aprender en esta noche cómo podemos nosotros ver qué significa la palabra misericordia, cómo se aplica la misericordia, cómo Dios ha aplicado la misericordia y cómo nosotros podemos aplicar esa misericordia que la palabra de Dios nos manda en sus sagrados escritos. En primer lugar, si usted desea acompañarme, vamos a buscar el libro de Ezequiel en el capítulo 1 y vamos a leer los dos primeros textos. Ezequiel capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice lo siguiente: Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Hermanos, aquí vemos que durante los años 593, 592 antes de Cristo, a la edad de 30 años, Dios elige al profeta Ezequiel en la ciudad de Babilonia. ¿Para qué? Ezequiel iba a servir como profeta activo, dando el mensaje culminante a los cautivos que se encontraban en la ciudad de Babilonia. Allí Dios le muestra en figura simbólica lo que es su gloria. Allí Ezequiel ve una imagen poderosa de lo que es la gloria de Dios. Mira un trono, debajo del trono mira una plataforma de cristal y debajo de esa plataforma mira 4 seres llamados querubines de 4 alas, dándole gloria al alto y sublime que es Jehová de los ejércitos. Eso sucede durante los años 593 y 592. Un año después, si usted quiere acompañarme al capítulo 8 del libro de Ezequiel, un año después de esta visión, el profeta recibe otra visión y dice el versículo 1 lo siguiente: en el 6.º año, en el mes 6.º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano del Señor. Aquí vemos otra visión que Dios le da al profeta Ezequiel. Cuando usted estudia en su hogar el capítulo 8 de este libro, usted se va a dar cuenta la tremenda amonestación y visiones que Dios le da a Ezequiel para que se la manifestara al pueblo de Israel cautivo en Babilonia, dándole a entender todas las abominaciones practicadas por los líderes de Jerusalén dentro del templo, en lugares que no se veían, es decir,
en lugares oscuros delante del pueblo. Para unos creían que estos líderes de su pueblo, tanto incluyendo el rey, eran personas pías que seguían las órdenes divinas. Pero aquí el Altísimo le muestra al profeta Ezequiel las grandes abominaciones y pecados de idolatrías y de imágenes, adorando al dios Tamuz y haciendo muchas atrocidades dentro del pueblo de Dios, especialmente dentro del templo, donde supuestamente para la mente de ellos y para nosotros, que no es supuestamente sino una realidad, habitaba la presencia de Dios. ¿Qué sucede? En el capítulo 11, si usted quiere acompañarme también a este texto, capítulo 11 de Ezequiel, en los versos 22 y 23, miren lo que sucede. Después alzaron los querubines, Ezequiel está viendo la visión, sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Amados, al final de esta visión, Ezequiel mira que por culpa de los pecados del pueblo de Israel, de Jerusalén, la gloria de Dios se retira. La gloria de Dios deja su casa vacía. Es lamentable que 600 años después, Cristo en el año 31 repite la misma acción. El maestro, la última vez que pisa el templo, le dice al pueblo, vuestra casa os he dejada desierta. Y sale del templo. El texto de Ezequiel dice que la gloria de Dios se fue de la ciudad, se fue del templo y se fue al monte que está al oriente de la ciudad. Y si usted se pone a ver el mapa tipográfico de la Jerusalén actual, usted se dará cuenta que en medio de la antigua Jerusalén y entre el monte de los olivos hay una profundidad rocosa llamada el Valle de Cedrón. Del lado izquierdo, viendo el mapa hacia el norte, de frente nuestro, del lado izquierdo, que es el occidente, estaba el templo encima del monte conocido como el Monte Moriah. Frente al templo, que era la puerta principal del templo, le daba frente al monte de los olivos. Ese monte, que la Biblia dice que estaba al oriente de la ciudad de Jerusalén, es el mismo monte de los olivos cuando Cristo abandona el templo y se dirige al monte de los olivos, donde los discípulos le hicieron la pregunta acerca del tiempo del fin. ¿Qué sucede? La gloria de Dios se retira de su nación. Ahora vamos a ver por qué razón, qué bases bíblicas nosotros podemos ver por qué Dios retira su gloria de la ciudad de Jerusalén. Vamos a buscar el libro de Segunda de Crónicas, si me pueden acompañar allí, Segunda de Crónicas, y vamos a ver en el capítulo 36 de Segunda de Crónicas, versículo 15. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15. Miren cómo dice la palabra de Dios. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, se burlaban de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Lamentablemente, amado que me escucha, los pecados de Israel, la única medicina que Dios encontró en medio de su misericordia fue permitir lo que sucedió 7 años después de la visión que tuvo Ezequiel. 6 años después de que Cristo abandona el templo, en el año 31, matan a Esteban. 34 años después destruyen a Jerusalén el Imperio Romano. En este caso, 6 años después sucede lo siguiente. Vamos conmigo al libro de Reyes,
Detrás de Crónicas encontramos el libro de Segunda de Reyes, capítulo 29. Segunda de Reyes, capítulo 29. Ahí vamos a entender capítulo 25, versículo 8. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 8. Miren cómo dice la Biblia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzarradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Verso 9. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Versículo 10. Y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Versículo 11. Y los del pueblo que habían quedado en la ciudad, y a los que habían pasado el rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivo Nabuzaradán, capitán de la guardia. ¿Cuál fue la única medicina que Dios encontró para su pueblo? Lamentablemente, el cautiverio, profetizado por el profeta Jeremías, que lamentablemente, como ellos adoraban ídolos, como ellos adoraban la idolatría, lamentablemente iban a ir a adorar los dioses extraños en tierras lejanas y a servir a gente extraña. Recuerden ustedes, el tema se titula Misericordia. Pero Dios destruye a su pueblo, o permite, porque su gloria lo abandona. Eso significa, amado que me escucha, que cuando la gloria de Dios abandona un lugar, hay desastres, hay consecuencias del pecado. Porque muchas veces nosotros como hijos de Dios hacemos caso omiso a su palabra. Menospreciamos a sus profetas, porque la palabra de Dios fue escrita por profetas. Y menospreciamos sus mensajes. Muchas veces menospreciamos el gran famoso espíritu de profecía de nuestra iglesia, que también fue escrito por una profeta, aunque usted no lo crea. Pero muchas veces nosotros, amado que me escucha, hacemos caso omiso a los consejos de Dios. Y Dios, en su gran misericordia, porque es tardo para la ira, pero la Biblia no dice que no se aira, sino que es tardo para la ira, pero grande en misericordia, no se cansa de amonestar a su pueblo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tiene misericordia por su pueblo. Meses después, vamos ahora a lo que fue la lectura bíblica en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3. Jeremías escribe a través de Baruch el libro de Lamentaciones. ¿Por qué el libro se llama Lamentaciones? Es una traducción de la antigua versión griega conocida como la Septuaginta. En el hebreo no se llama así, pero los traductores de la Septuaginta quisieron nombrar este libro con el nombre de Lamentaciones. ¿Saben por qué? Porque el libro es escrito de manera parafraseada en los labios de Jeremías, dando a entender las lamentaciones que tuvo el profeta viendo la destrucción de Jerusalén. Fue el profeta contemporáneo de Ezequiel, profeta contemporáneo del profeta Daniel, pero fue el profeta contemporáneo que vio con sus ojos la destrucción de la antigua Jerusalén. Y allí el profeta, contemplando la vasta destrucción del imperio babilónico hacia el reino de Jerusalén, llevándose cautivo al rey Sedequías, donde años más tarde muere preso en Babilonia, allí el profeta Jeremías dice: aunque has destruido la ciudad, oh Dios, por la misericordia de Jehová, dice Jeremías, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Versículo 23 del capítulo 3. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Usted dirá,
¿Y no se está contradiciendo el profeta Jeremías, donde la palabra de Dios nos dice que Dios permite la destrucción de su pueblo y llevando muchas personas cautivos, donde muchos de ellos, hermanos, murieron de hambre, de sed y por la espada? Como es que el profeta Jeremías dice ahora que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia y son nuevas cada mañana. Es decir, que la misericordia de Dios cada día se actualiza en nuestro lenguaje humano. Cada día se renovan. Cada amanecer son diferentes. Ahora bien, ¿qué significa la palabra misericordia? Esa es la pregunta de esta noche. ¿Y por qué razón Dios puso en mi corazón hablar de misericordia? En su vasta sabiduría es su voluntad. La palabra misericordia viene de la palabra hebrea Gesed. Ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo paleo, un hebreo que no se escribe como se escribía en esos años. El hebreo de hoy se escribe de la manera como se escribía en los tiempos de Esdras, después del exilio. Pero en los tiempos de Jeremías, el idioma hebreo ha tenido siempre el mismo significado, pero se escribía diferente. La palabra misericordia, hesed, es un término hebreo que los eruditos hoy en día no están de acuerdo con la verdadera definición de esta palabra. Hay más de 200 definiciones sobre la palabra hebrea hesed, este sustantivo. Muchas veces dicen que ¿cómo podremos nosotros traducir la palabra hebrea hesed? ¿De qué manera podemos nosotros entender esta palabra? Ustedes saben, o si no lo sabían, que la Biblia son traducciones parafraseadas. ¿Cómo así? Las traducciones bíblicas mayormente son traducidas no literales. El traductor, cuando traduce la Biblia, él usa lo que es la razón. ¿Cómo yo llevo el significado de esta palabra antigua a nuestra comprensión actual? Y por esa razón, es bueno que nosotros, a través de Dios, muchas veces podamos aprender a estudiar su palabra, no a leerla. Porque cuando usted estudia su palabra, usted descubre muchísimas cosas que leyéndola no la vemos. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de eruditos dicen que Hesed se pudiera traducir como amor divino. Es decir, que la traducción pudiera decir, por el amor divino de Jehová no hemos sido consumidos. Versículo 2. Nuevo es cada mañana el amor divino de Dios. Pero hay otros eruditos y traductores de la Biblia que la han traducido como está en la Reina Valera, como misericordia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la palabra Hesed en la mente judía, el significado era el siguiente: conocer la necesidad de tu prójimo y suplirla. ¿Entendieron? Es decir, Hesed tiene que ver que Dios conoce tus necesidades y las suple. Por esa razón, mayormente la palabra Hesed se traduce como misericordia. Vamos a ir al libro de Salmos, el capítulo 136, y vamos a leer por lo menos 2 versos. Capítulo 136 del libro de los Salmos. Miren cómo escribió el salmista. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es que su misericordia. Versículo 2. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es que su misericordia. Versículo 3. Alabad al Señor de los señores. ¿Por qué? Porque para siempre es que Hesed. Es decir, para unos, para siempre es su amor divino, para otros, para siempre son sus misericordias. ¿Qué son para siempre? Ese carácter tan hermoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que cuando sabe cuáles son tus necesidades, las suple. Esa es la palabra Hesed. Eso es lo que Jeremías quiso dar a entender. Viendo la ciudad devastada, dijo el profeta, por esa misericordia que nunca muere, que cada mañana son, yo vivo y todavía existe
un remanente de su pueblo. Porque si no hubiese sido por la misericordia de Dios, amado que me escucha, no hubiese quedado ni un descendiente de la nación judía. Ahí se entiende el por qué, a través de la inspiración del Espíritu Santo, el profeta dice, por tus misericordias no hemos sido consumidos. Dios conocía la necesidad espiritual de su pueblo, pero Dios siempre tiene un remanente. Ese remanente que siempre hace caso positivo a su palabra, escucha a sus profetas con humildad, con reverencia, y a ese remanente no es que Dios tiene acepción de persona. Lamentablemente, amado, Dios destruye el pecado, pero Él no quiere la muerte del impío. Él lo que quiere es que usted y yo nos arrepintamos y volvamos de nuestros malos caminos a los caminos rectos para poder disfrutar de la Hesed, es decir, de su amor divino o de su misericordia. ¿Cómo se pudiera traducir? Pero la idea es las necesidades que usted y yo tenemos. Dios las suple conforme a su voluntad, conforme a nuestra fe y conforme a nuestra fidelidad. No nos equivoquemos, amados. Por nuestra fidelidad, como tercer paso, Dios cumple sus misericordias con su pueblo. Ahora bien, ¿qué pide Dios de todos nosotros? Oseas, un versículo, un capítulo o un texto muy conocido por todos nosotros. Oseas capítulo 6, versículo 6. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en esta parte aquí del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6. Porque ¿qué quiere Dios? Misericordia y no sacrificio, le dice a su pueblo, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿De qué más te preocupa en tu vida espiritual? ¿Cuál es nuestra mayor preocupación para servirle a Dios? ¿Son los sacrificios o es la aplicación de la misericordia? ¿Qué más le interesa a Dios que está en los cielos, mirándonos a través de su Santo Espíritu, que nosotros apliquemos en esta sociedad, en estos últimos tiempos? La Hesed. ¿Y qué es la Hesed? Misericordia. ¿Qué es misericordia? Amor divino. ¿Qué es eso? Conoce la necesidad de tu hermano y súplela conforme a tu capacidad. Eso es lo que una de las cosas que más Dios le agrada que su pueblo practique. Conocer la necesidad de tu prójimo y suplirla. Esa es una de las más grandiosas obras que el ser humano puede hacer con su ayuda, que le agradan a nuestro Señor. ¿Cuáles son tus hechos? Recuerda que nuestros hechos no es para salvarnos. Nosotros no guardamos el sábado para salvarnos. Nosotros lo guardamos porque le amamos. Porque saben ustedes, vamos al libro de Juan, para que veamos qué necesitamos nosotros para nosotros poder cumplir con ese mandato de Dios, de aplicar misericordia en nuestra vida, aplicar Hesed en nuestra vida, conocer la necesidad de nuestro prójimo y suplirla. Vamos a ver en el libro de Juan capítulo 14, versículo 15, en primer lugar. Jesús dijo ahí, si me amas, dijo el maestro, guardad mis mandamientos. Pero es interesante que en el griego el verbo guardar no está en imperativo. Lamentablemente, la traducción de Reina Valera, que fue Casiodoro de Reina quien la tradujo, nos dice que el maestro dijo que guardemos su ley. Pero el texto griego no dice guarda. El maestro lo que dice es, si tú me amas, estarás guardando mis mandamientos. Es decir, el fruto de tu amor hacia mí es guardar mis mandamientos. No, el Señor, hermanos, no nos impone a hacer las cosas. Él no puede porque Él no es así. Él nos creó con libre albedrío. No es una obligación impuesta por Dios que usted aplique misericordia y justicia. Es un fruto porque le amamos. Y es increíble, amada hermana que me invitó a esta prédica, que la lección de esta semana habla de eso. Y yo me sorprendí que el jueves
Yo le escribí, bueno, yo predicaré lo que Dios me ponga en mi corazón. Y cuando estudio la lección de hoy, la lección de ayer, la lección, bueno, Señor, pues, no puede negar que tú dirigiste este tema. Porque es lo mismo que está estudiando tu pueblo adventista en el mundo entero. ¿Cómo demostrar el amor? ¿Cómo tú demuestras el amor al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a tu prójimo? Conociendo sus necesidades y supliéndoselas. Esa es la verdadera religión, amado. La verdadera religión no consiste en que el hermano usa pantalón y que la hermana usa falda corta, o que el hermano tiene un carro del año, que el hermanito tiene una bicicleta. No, hermanos. La religión verdadera es la que nace del corazón del amor aplicando misericordia. El maestro dijo, si tú me amas, estarás guardando mis mandamientos. Es decir, yo veré la realidad de tu amor a través de los hechos que tú haces, no para salvarte, sino porque el que ama lo demuestra. No le diga a un hermano en la iglesia, yo le amo, si usted no se lo demuestra, hermano. No, hermanos. La religión nace de aquí adentro, del espíritu. Por esa razón, Dios destruyó a Jerusalén. Y Dios destruyó a Jerusalén en el año 70. El maestro, literalmente el deseado de todas las gentes, abandona el templo, se va al monte de los olivos. 6 años después mata a Esteban y 34 años destruyen a la nación. ¿Saben por qué? No es porque Dios es malo. Es que Dios destruye el pecado. Por su misericordia, Él nos soporta. Porque nosotros y el pueblo antiguo llevaban una religión vacía. Como dice Pablo, guardaban la letra, no el espíritu. El maestro dice, si tú me amas, amado que me escucha, tú estarás haciendo lo que yo digo. Y Él nos manda en esta noche en especial a aplicar misericordia en nuestra iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la calle, en la escuela, donde quiera que estemos, dentro de nuestra capacidad, que apliquemos misericordia. Ahora, ¿qué necesitamos para eso? Versículo 16. Dice el maestro, si me amáis, ¿verdad? Estarás guardando mis mandamientos y yo rogaré al Padre. La traducción debiera ser, es una palabra griega que en mi país es una mala palabra, por eso me siento incómodo cada vez que hablo de ese texto, decir cómo se pronuncia, pero lo que el maestro dice, entonces yo rogaré al Padre. ¿Entienden? No es lo mismo usted decir y yo, no, no. El maestro dice, si tú me amas, tú estarás guardando mi mandamiento, entonces, es decir, como resultado, es decir, el fruto del amor es las obras. Como resultado de la obediencia, entonces yo rogaré al Padre. ¿Para qué? Rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué otro? Otra persona divina como Jesús, para que esté con ustedes para siempre. Amado, la gran necesidad del mundo, hasta de nosotros, hoy en día, ¿saben ustedes cuál es? La necesidad de Jesucristo en el corazón. La necesidad espiritual. No vaya usted a pensar, oh, ese hermano que invitaron nos está pidiendo que si el hermano le hacen falta $100, yo nada más tengo 20 que busque de... No, no, hermanos. La mejor y mayor necesidad de usted y mía es Cristo Jesús. Y el maestro nos dice, si tú le amas, si yo le amo, estaremos supliendo esa necesidad al mundo. ¿Cuál? Jesucristo. Ahora bien, a través de su Santo Espíritu. Porque si usted y yo pretendemos suplir esa necesidad espiritual sin la ayuda del Espíritu Santo, tus palabras y mis palabras serán como cántaro que resuena, como una guitarra desentonada, como un piano con teclas fallidas. Es decir, no tendrán poder nuestras palabras. Cuando usted le diga a una persona, Cristo te ama, sin el poder y la unción del Espíritu Santo,
esas palabras no caerán en el corazón y no harán el efecto que Dios quiere que haga en el corazón de la persona. Como un predicador explica la palabra de Dios, si el Espíritu Santo no me acompaña, de nada sirven mis palabras. Porque la verdadera misericordia tiene que ir acompañada de la unción de la tercera persona del Espíritu Santo. Por eso, amados, tenemos en primer lugar coincidencia, no, providencia divina. La lección de esta semana dice, Él nos amó primero, nosotros también, ¿qué? Amarlo a Él. ¿Cómo? Obedeciéndole. ¿Cómo? Supliendo la necesidad espiritual que el mundo hoy en día, hermanos, está necesitando. Y usted dirá, hermano, ¿y qué autoridad tendrá este hermano que no lo conocemos, este dominicano hablando raro, ¿verdad? Tal vez de decir de que hasta nosotros en la iglesia necesitamos a Cristo. Si yo soy bautizado en la iglesia, ¿cuántos años? Y soy diácono, soy anciano, soy... Hermanos, muchas veces creemos, yo mismo me he puesto a pensar, porque esto es para mí, hermanos, que ¿estoy yo viviendo la vida cristiana que Dios pide? ¿O estoy yo viviendo la letra de la religión y no el espíritu? Por esa razón, tenemos que llenarnos de nuestra gran necesidad de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros todos los días de nuestra vida analicemos nuestra vida. ¿Qué nos hace falta en nuestra vida espiritual? Y vamos a la fuente de poder. ¿Y qué le hace falta a mi hermano de la iglesia? ¿Qué le hace falta al hermano no de la iglesia, especialmente a ellos? No quisiera que me malinterpreten. ¿Qué necesidad espiritual tienen? ¿Le habla usted de Cristo a la persona? Cuando usted sale al mall a comprar su alimento, sus ropa, habla usted por lo menos a una persona, hermano, Cristo viene pronto y Él le ama. ¿Aplica usted misericordia con su prójimo? En esta noche, el devocional y el mensaje es, amado que me escucha, si me amas, practica misericordia. Entonces yo te daré el Espíritu Santo para que tu mensaje lleve el poder del cielo. Dios nos bendiga. Eso fue todo por esta noche y espero que con la ayuda de Dios me ayude a mí y nos ayude a cada uno de nosotros a entender la misericordia de Dios en nuestra esfera humana, porque divinamente no podemos entenderla, aplicarla en nuestra vida y también aplicarla a nuestro hermano prójimo. Dios nos bendiga. Amén, amén. Amén. Gracias al Espíritu Santo y gracias, Rafael, por Amén, dejarte amén. usar para este